nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesús resucitado, que manifiesta la misericordia de Dios Padre, estén con todos ustedes. En este día recordamos a Jesús de la misericordia, pero sobre todo en el acto mayor de amor que es su entrega, que culmina con la resurrección. Ofrecemos esta Eucaristía por un año más de vida de Ramona Olinda Aguilar de Nava, Mariana Teresa Moronta, por el eterno descanso de Raúl Quintero, Berta Lombana, Ricardo Parada, Heraides Rincón, María Vicenta Pérez de Márquez, Isidora Urbina, Rosalía Urbina, el padre Leonel Vera Castro y Bernarda Rosales. Y pedimos por la salud de Carmen de Parada. Nos disponemos ahora al iniciar esta celebración, pedir el perdón por nuestros pecados. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído
tenía un solo corazón y una sola alma, todo lo que poseían en común, y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandono a la muerte. Misericordia del Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.
Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métala en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, el salmo que hemos entonado como respuesta a la primera lectura habla de la misericordia. La misericordia del Señor es eterna. Y en otro salmo también, el Salmo 34, se nos dice que esa misericordia llena la tierra. La misericordia es un sentimiento que nosotros podemos tener de una manera real gracias a que nace del amor de Dios. La palabra de Dios define la misericordia como el amor que brota de las entrañas desde dentro de Dios, primero para la creación, por supuesto, por eso llena toda la tierra, y luego para toda la humanidad. Por eso es eterna, desde el inicio de la creación hasta la eternidad. Dios siempre estará amando a los suyos. Y hoy la segunda lectura nos habla precisamente de esa misericordia en términos muy concretos, en términos muy de la palabra de Dios. Todo el que cree en Jesús ha nacido de Dios. Es una expresión de la misericordia. Desde lo íntimo de Dios nace el amor que nos convierte en sus hijos gracias a la acción de Jesucristo resucitado. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Entonces, ese amor misericordioso de Dios se extiende también a la fraternidad. Dios nos ama, nos convierte en sus hijos y nos convierte en hermanos de todos nosotros, que gracias a la resurrección de Jesús podemos formar parte de sus más allegados, del pueblo de Dios, como nos lo recuerda la primera lectura, cuando dice que la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Es decir, vivían en comunión. ¿Y todo eso es fruto de qué? De la misericordia de Dios. Por otra parte, conocemos que amamos porque cumplimos los mandamientos, pues el amor de Dios nos da fuerza para cumplirlo. Y eso es obra de la misericordia de Dios.
Y esa misericordia de Dios que nos impulsa a amar sus preceptos está reflejado hoy también en el Evangelio, cuando nos recuerda que Jesús, el día de su resurrección, al aparecerse a los apóstoles, les dio la fuerza del Espíritu Santo. Es verdad que en ellos tuvo una fuerza para iniciar el proceso de evangelización, pero para nosotros que somos herederos también es esa fuerza para continuar ciertamente la obra de la evangelización, del anuncio del Evangelio de Jesucristo, pero también siendo testigos, como nos lo recuerda continuamente la liturgia en estos días. Y ser testigo no es otra cosa que cumplir y hacer cumplir con nuestro ejemplo los 10 mandamientos, centrados todos en el mandamiento del amor. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo el que ha nacido de Dios, por su misericordia, vence al mundo. ¿Y qué significa eso? Que nos da la capacidad no solamente de no caer en la tentación, no solamente de vencer al pecado, sino de construir el nuevo pueblo, la nueva creación, que también nos lo dice en la primera lectura, que todos llenaban a otros de entusiasmo, invitándolos a que se unieran a ellos porque querían la salvación. Y mientras nuestra fe es la que nos ha dado la victoria al mundo, nosotros podemos decir que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, como nos lo recuerda la primera carta de San Juan. Y es algo que está en sintonía con el Evangelio de hoy. Cuando hemos escuchado que Tomás, incrédulo, como que le costaba entender que Jesús había resucitado, unos días después se le aparece y él, al verlo y tocarle las llagas, dice: Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dice Jesús? Tú porque has tenido la gracia, la suerte de estar conmigo. Pero dichosos los que sin creer, sin ver, van a creer. Dichosos somos nosotros, ustedes, yo, todos nosotros, porque creemos sin haber tocado al Señor. Y es lo que nos está diciendo este trocito de la carta de San Juan. Jesucristo nos ayuda a vencer al mundo y nos da la fuerza para creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Y todo eso es obra de la misericordia de Dios, del amor que nace desde dentro. Fíjense las consecuencias que nos da meditar, reflexionar desde la palabra de Dios, la misericordia. La misericordia no es tener lástima de nadie. Dios no tiene lástima de su pueblo. Dios ama a su pueblo. Dios ama a sus hijos. Tampoco es resignación. Bueno, vamos a tener que aguantar todo esto. No, porque nos da la fuerza de su espíritu para ser testigos, para ir adelante, para superar las dificultades y vivir la alegría de nuestra fe. Tampoco es un sentimiento pasajero. La misericordia de Dios es eterna y la ha puesto en nuestros corazones para que nosotros caminemos hacia esa eternidad. ¿Y cómo lo hacemos? En la vida de familia, en la vida de ciudadanos, construyendo el reino de Dios y haciendo realidad el amor, como nos enseña la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado. Ninguno pasaba necesidad porque todos compartían lo que tenían. No solamente las cosas materiales, sino sus alegrías, también sus dificultades, y formaban un solo cuerpo. Todo eso es obra de la misericordia de Dios. Jesucristo es el testigo fiel que nos convierte a nosotros en testigos. Y entonces nosotros podemos en este día no solamente cantar que la misericordia de Dios es eterna, sino darle gracias, porque nosotros en primer lugar somos frutos de la misericordia de Dios, por haber sido creados a su imagen y semejanza, pero también porque con la gracia de la salvación realizada por Jesucristo,
nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. Ahora bien, nosotros podemos tener una gran devoción al Cristo de la misericordia. En estos días lo hemos estado manifestando de muchas maneras, pero cuidado, la devoción no debe ser un sentimentalismo, sino verdaderamente algo que brota de nosotros, porque le decimos al Señor, como nos lo recordaba el Papa hace algunos años atrás, misericordiosos tenemos que ser como el Padre Dios es misericordioso. Si somos hijos de un Dios misericordioso, tenemos que ser misericordiosos. Y la mejor manera de expresar nuestra devoción a esa figura de Jesús de la misericordia, resucitado, Salvador, es siendo nosotros también hombres y mujeres de la misericordia. Más aún, Jesús nos lo dice cuando habla de la bienaventuranza. Felices los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Nosotros no vamos a encontrar la misericordia de Dios si no nos abrimos y somos misericordiosos. Al celebrar esta Eucaristía, que también es fruto de la misericordia de Dios, cuando nos dejó el regalo en la última cena de la Eucaristía, del sacerdocio y del mandamiento del amor. Al celebrar hoy esta Eucaristía con esta palabra que nos alienta, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero les propongo que hagamos dos. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, que es eterna, que llena la tierra, que brota de lo más íntimo de Él y nos lo pone en nuestro corazón para que seamos misericordiosos como el Padre. Pero junto a eso, al darle gracias a Dios, pues sencillamente hacer lo que ya hemos indicado, ejercer nosotros la misericordia. Repito, la misericordia no es tener lástima, puede ser compasión, porque compartimos el dolor, la angustia, el sufrimiento de muchos, pero también compartimos sus alegrías, sus logros. El Señor comparte también con nosotros y goza allá en el cielo por nuestras alegrías. Seca nuestras lágrimas de muchas maneras, pero también se ríe con nosotros de nuestras alegrías, con nuestras alegrías. Hagamos el esfuerzo también, pues, de ser nosotros misericordiosos en la familia, en el diálogo, en la comprensión, aun cuando haya diferencias a lo mejor entre esposo y esposa. Somos humanos todos, pero buscando la unidad, reafirmando la comunión. En esa preocupación por los hijos y de los hijos hacia los padres, hacia los abuelos, en esa preocupación mutua de sentirnos hermanos con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los conocidos e incluso con los adversarios. Manifestamos entonces que somos devotos de la misericordia de Dios, porque la tenemos, pero porque la practicamos. Que esta palabra de Dios haga fuerza y tenga eco en nosotros, y que el pan y el vino, que se van a convertir en el alimento gracias a la misericordia de Dios para todos nosotros, nos llene de fuerza, de entusiasmo, de alegría, aún en medio de las dificultades. Que el Dios de la misericordia y del amor, que nos dio a su Hijo Jesucristo y nos regaló la fuerza del Espíritu Santo, nos haga a nosotros testigos del resucitado, hombres y mujeres de la misericordia. Amén. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, que murió, resucitó y nos dio la salvación? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, que con sus dones nos da el entusiasmo para practicar la misericordia? ¿Creen ustedes en la Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Vamos a decir todos juntos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nosotros vivimos con alegría en Cristo Señor. Amén. Vamos a presentarle a Dios
con toda confianza nuestras peticiones. Después de cada invocación decimos: la misericordia del Señor llena la tierra. Para que la Iglesia, siempre fiel a la llamada que Dios le hace, haga sentir en todas partes, en medio de la humanidad, la fuerza del amor misericordioso de Dios, roguemos. La misericordia del Señor llena la tierra. Por todos nosotros, por nuestras comunidades parroquiales, por nuestras familias, por nuestras instituciones, para que con la fuerza del testimonio de cada uno de nosotros se haga sentir la misericordia de Dios a todos nuestros hermanos, roguemos al Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. Por tantos médicos, voluntarios, familiares de los enfermos, no solamente de COVID, sino de otros males, que con su ejemplo, su testimonio, son una manifestación de la misericordia de Dios, para que nunca se cansen y encuentren en nuestra oración, en nuestra solidaridad, un motivo para seguir amando, roguemos al Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. Por todos los que sufren, los abandonados, los migrantes, los pobres, los vulnerables, tanta gente que está metida en la droga o en la maldad. Que la misericordia del Señor, como aquel padre de la parábola, les abrace y les haga sentir que también son hijos de Dios. Roguemos al Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. Por todos los que se portan mal, por todos aquellos que son corruptos, por todos aquellos que se dedican a la delincuencia, al tráfico de drogas, a la venta de drogas, o a desprestigiar y menospreciar a la gente, para que sean tocados también con el amor de la misericordia de Dios, roguemos al Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. Y por todos los difuntos, en especial los que recordamos con cariño, que reciban el premio eterno de la misericordia de Dios, roguemos al Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. A ti, Dios de la misericordia, que te has manifestado como Padre, como Redentor y Santificador, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Con mis manos abiertas
Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles entonan el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Raúl, Berta, Ricardo, Heraides, María Vicenta, Isidora, Rosalía, Lionel, sacerdote, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor misericordioso de Dios se ha derramado en todos nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo que nos ha dado. Por eso podemos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo misericordioso y resucitado esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Hoy me toca definir lo que tú hiciste al cambiar mi corazón. Tú usaste algo en mí que es muy distinto a lo que el mundo llama amor. Es más extenso, más profundo, más
sereno, es más sencillo, más tranquilo, más completo. Todo lo abarca, todo comprende, nunca se apaga y nunca muere. Supremo amor que me alcanza, me sostiene. Supremo amor que me arrastra, que me mueve. Supremo amor que me sana y fortalece. Supremo amor, el de hoy, mañana y siempre. Supremo amor que perdona y que olvida. Supremo amor, el que borra mis heridas. Supremo amor que me apoya en mis caídas. Supremo amor que comienza y no termina. Tú conoces todo en mí, mi fortaleza, mi pobreza y mucho más. Me tocaba a mí morir y sin embargo te pusiste en mi lugar. Sin esperanza me encontré muchos momentos, aunque tardabas, tú llegabas siempre a tiempo para abrazarme, para salvarme, para enseñarme y conquistarme. Supremo amor que me alcanza, me sostiene. Supremo amor que me arrastra, que me mueve. Supremo amor que me sana y fortalece. Supremo amor, el de hoy, mañana y siempre. Supremo amor que perdona y que olvida. Supremo amor, el que borra mis heridas. Supremo amor que me apoya en mis caídas. Supremo amor que comienza y no termina. Supremo amor, supremo amor. Dios Todopoderoso, concédenos la gracia de vivir en este sacramento pascual, permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito les ha redimido y hecho hijos suyos, les llene de la alegría de su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. A manifestar con nuestro testimonio que Dios es misericordioso,
Gracias a su Hijo Jesucristo, también lo somos nosotros. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz jornada para todos ustedes y que Dios les bendiga siempre.